Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Christopher y el día de hoy vamos a resolver una ecuación diferencial lineal, pero lo que vamos a hacer esta vez, en los videos anteriores utilizamos o llegamos a la fórmula para resolver estas ecuaciones utilizando el método de variación de parámetros. En esta ocasión vamos a resolver la ecuación diferencial lineal, pero vamos a utilizar el método del factor de integración o factor integrante. Sin más, eso lo veremos aquí en MathWhammer. Comenzamos. Una ecuación diferencial lineal es una ecuación diferencial, obviamente estamos hablando de una ecuación ordinaria, es una ecuación diferencial que se ve de esta forma, donde recordemos que a1 de x, a0 de x y g de x son funciones conocidas. O sea, lo que pedimos es, o más bien, a1 de x, a0 de x y g de x son conocidas. Son funciones que conocemos, mientras que lo que queremos averiguar es una función y tal que al sustituirla aquí, calcularle su derivada y sustituirla aquí, se cumple la igualdad. O sea, lo que estamos buscando es esa y de x desconocida. Ojo. Ahora, ¿cómo se hace o cómo se resuelve por el método de factor de integración o factor integrante? Independientemente si es este método o el método de variación de parámetros, la cosa que tenemos que hacer es reescribir esta ecuación diferencial lineal en la forma estándar. Y para eso, recordemos que lo único que es la forma estándar es una ecuación diferencial, pero cuando a la derivada la dejamos solita. O sea, le vamos a quitar ese a1 de x, esa función a1 de x. Para poderle quitar esa función a1 de x y establecerla en la forma estándar, tenemos que dividir ambos lados de la ecuación por lo que le estorba la derivada, que sería el a1 de x. Si dividimos ambos lados de la ecuación por ese término, no pasa nada, no se altera. De modo que lo que vamos a obtener es dy en dx más, aquí vamos a tener a0 de x entre a1 de x por la función y, mientras que del lado derecho va a ser g de x entre a1 de x. Y ojo, como en los videos anteriores lo que vimos, si estamos dividiendo por esta función, estamos pidiendo que la función a1 de x sea diferente de 0 para todos los valores x que hay un intervalo. Porque si esta función a1 de x en algún valor particular de x se hiciera 0, esto sería una división entre 0 y eso no está definido. O sea, a1 de x debe de ser diferente de 0 para toda x que esté en un cierto intervalo en el que vamos a solucionar esta ecuación diferencial, pero eso es parte de la teoría. También lo que estamos pidiendo aquí es que este bloque y este bloque, que los vamos a renombrar, vamos a llamarle, a esta parte le vamos a llamar la función p de x, la función, déjame lo escribo así, la función p de x es igual a a0 de x entre a1 de x y la función f de x la vamos a definir o la vamos a bautizar como g de x entre a1 de x. Lo que estamos pidiendo adicionalmente de teoría es que p de x y f de x sean continuas. Bueno, se entiende, ¿no? En ese intervalo en el que lo estamos solucionando. Haciendo este pequeño cambio, la ecuación diferencial lineal, déjenme aquí lo escribo, esto se le conoce como la forma estándar. Recuerden eso. Si aplicamos este pequeño cambio a la ecuación diferencial se va a poder escribir así, como dy en dx más esto, que ahora lo nombramos como p de x, porque es una función que únicamente depende de la variable x. Aquí eso está claro. La función a1 y la función a0 son funciones que solo dependen de la variable x, y lo mismo del lado derecho. Esta es una ecuación diferencial lineal. Recuerden. Regresando a esto va a ser p de x por y igual a g de x entre a1 de x, que eso es f de x.
Nuevamente, esta es la forma estándar. Opa, se cayó. Ya que tenemos la ecuación diferencial lineal en la forma estándar, ¿cómo le vamos a hacer para resolverla? Para resolver esta ecuación diferencial lineal que ya está escrita en la forma estándar, vamos a utilizar el método de factor de integración. ¿Y en qué consiste el método de factor de integración o factor integrante? El método es súper ingenioso y lo que hace, o lo que siempre va a intentar hacer ese método, es reescribir el lado izquierdo de esta ecuación diferencial como un producto, o más bien como la derivada de un producto de funciones. Pero para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que existe una función mu tal que hace que el lado izquierdo sea la derivada de un producto. O sea, vamos a suponer que existe una función mu de x que es desconocida, pero lo que hace es que el lado izquierdo se convierte en la derivada de un producto. Si nosotros multiplicamos ambos lados de esta ecuación diferencial por esa función mu de x que no conocemos, vamos a ver qué pasa. Vamos a obtener mu de x por dy en dx más p de x por mu de x por y igual a mu de x por f de x. Ya tenemos esto. Pero ¿cuál era la propiedad de esta función? La propiedad era que reescribe el lado izquierdo como la derivada de un producto. Y si esto es la derivada de un producto, ¿qué debería de pasar? Si ustedes recuerdan, la derivada de un producto de funciones nos dice que, por ejemplo, tomamos la función mu y derivamos a la otra función, que sería la función y. Luego dejamos a la función y derivamos a la otra función. De modo que, para que este lado izquierdo sea la derivada de un producto, necesariamente lo que tendría que pasar es que la derivada respecto a x de mu debe ser igual a ¿quién? A p de x por mu de x. Si esto pasa, miren, si esto pasa, vamos a reescribir la derivada. Vamos a reescribir el lado izquierdo de esta ecuación diferencial. Si ustedes miran, tenemos mu de x por dy en dx, luego más, pero p de x mu de x es la derivada de mu respecto a x. Y ahí vamos a tener la derivada de mu respecto a x, y esto multiplicando, ¿a quién? A la función y. Mientras que del lado derecho queda mu de x por f de x. Ya está. Si ustedes miran, esto en efecto es la derivada de un producto. Este lado izquierdo sería ¿quién? La derivada respecto a x de la función y por la función mu de x que desconocemos, no sabemos quién es. Y esto por f de x. Luego, para averiguar quién es la función y, lo único que basta es despejar, y para eso integramos ambos lados. Si nosotros integramos ambos lados, nos queda la integral de la derivada respecto a x de y por mu de x, y del lado derecho tenemos la integral de mu de x por f de x de x. Por el teorema fundamental del cálculo, lo integral y la derivada son funciones inversas, de modo que únicamente nos queda el integrando, que va a ser y por mu de x igual a la integral de eso, pero esto no lo sabemos. Pero para obtener la solución y, queda esta integral, que va a ser la integral, lo vamos a reescribir, de mu de x por f de x más una constante c. Para despejar a la variable y, o más bien no a la variable y, para despejar a la función y, pasamos esta función mu de x que está multiplicando, pasamos dividiendo. Y tenemos que la función y de x, que es la solución de esta ecuación diferencial, que es lo mismo que esta, es la función 1 entre mu de x por la integral de mu de x por f de x de x. Aquí hay una parte importante, podemos ponerlo más
la constante c entre la función mu de x. Aquí ya distribuí. O sea, esta es una parte. Luego, esta otra partecita que queda acá. Ya tenemos que la solución de la ecuación diferencial y de x es esto. Recuerden que desde un inicio nosotros conocemos a la función f de x, porque conocemos a g de x y también conocemos a a1 de x. O sea, f de x la conocemos, pero no conocemos quién es esa función mu. A esa función mu, que les dije que era desconocida, es lo que le vamos a conocer como el factor de integración o factor integrante. Repito, ¿qué es lo que nos permite hacer el factor integrante? Lo que nos permite es que multiplicando la ecuación estándar en ambos lados por esa función integrante, el lado izquierdo siempre se puede reescribir como la derivada de un producto. Pero la pregunta es, ¿quién es esa función mu que no conocemos? Lo que sabemos es que esa función mu cumple esta condición que está aquí. Recuerden que si esto pasa, entonces la derivada o este lado izquierdo se puede escribir como la derivada de un producto. Para esto, si ustedes miran, esta es una ecuación diferencial separable. Lo que basta hacer es utilizar el método de variables separables o separación de variables para resolver esa ecuación diferencial separable. ¿Cómo la resolvemos? Lo único que hay que hacer es partir esto como si fuera una fracción, porque ya vimos que eso se puede hacer y vimos la demostración matemática. Y ahí vamos a obtener que d mu entre mu es igual a la función p de x por dx, e integrando a ambos lados, esto del lado izquierdo es el logaritmo natural de mu, mientras que del lado derecho se tiene la integral de la función p de x de x. Para despejar a la variable, a la función mu que estamos buscando, tenemos que mu de x es igual a la exponencial a la integral de p de x de x. Y ya acabamos porque nuestra función factor de integración, factor integrante, es esta función que está aquí. Es la exponencial elevado a la integral de p de x, que lo conocemos. Lo último que falta hacer es sustituir esto en esta parte que está ahí. Lo que vamos a hacer es borrar el pizarrón para comenzar a escribir todo y obtener la fórmula final de solución. ¿Listo? No borramos todo, pero borramos la parte que necesitábamos. Ya lo último que vamos a hacer es colocar la función mu que ya conocemos aquí. Si la sustituimos, tenemos que la solución de la ecuación diferencial es 1 entre mu de x, que es esto. Pero esto lo podemos colocar como aquí estaría en el denominador, lo podemos colocar en el numerador, pero con el cambio del signo. O sea, va a quedar como e a la menos la integral de p de x, donde p de x ya lo conocemos. P de x es esta función que está aquí. Luego, esto multiplicando a la integral de nuevamente mu de x, que es esto, va a ser la integral e a la integral, pero ahora nada más de p de x, multiplicando la función f de x, dx. Todo este bloque es nada más esta parte. Falta más la constante c, que multiplica a 1 entre la función mu, pero nuevamente si queremos colocarla en el numerador, nada más la colocamos con el exponente contrario, que sería esto que está aquí, que va a ser e a la menos la integral de p de x de x. Si ustedes miran, aquí déjenme, voy a separar esta parte. Esta es la primera parte y esto es más esta que está aquí. Todo eso que está ahí, vamos a ponerlo así, todo esto es la solución de la ecuación diferencial. Y hay que dejar en claro que c es una constante que está en los reales. De modo que esta es una familia de soluciones de la ecuación diferencial. Eso siempre es solución para cualquier valor de la constante.
Esta fórmula que está aquí nunca se la tienen que aprender para resolver una ecuación diferencial lineal. Ustedes deben de hacer toda la construcción. ¿Y a qué me refiero? Deben de encontrar quién es primero el factor de integración. Después de eso, multiplicar la ecuación diferencial lineal en la forma estándar por ese factor de integración, reescribir el lado izquierdo como la derivada de un producto y hasta el final empezar a despejar a la función y siempre van a llegar a esto que está aquí, pero ustedes van haciendo pasito a pasito, nunca se aprendan la fórmula. Por otra parte, si ustedes recuerdan, en el método de variación de parámetros obtuvimos exactamente la misma fórmula de solución, solo que aquí es mucho más rápido. Cuando hicimos variación de parámetros, lo único que cambió es que primero escribimos esta parte y después esta. Sin embargo, son exactamente las mismas fórmulas de solución. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Bueno amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya agradado, les haya gustado, se les haya hecho interesante. Ya saben que me ayudan mucho si comparten esto con todos sus compañeritos de clase, le dan me gusta a los videos y se suscriben al canal. Cualquier duda o comentario que lleguen a tener lo pueden escribir en la sección para que yo los lea o entre toda la comunidad lo respondamos. Cualquier cosa, pues nos seguimos viendo en los próximos videos. ¡Chao!